Vamos a darles unos segundos más y comienzo la clase de esta tarde. Gusto saludarles. Igualmente, buena tarde ahí en el chat. Bienvenidos a todos. Faltan 3 personas que han pedido ingreso en los últimos segundos. Vamos a esperarles ahí. Inicia la clase de esta tarde. Bueno, pues, qué gusto saludarles a todos. Qué gusto nuevamente volver a saludarles en esta tarde. Qué gusto volver a compartir nuevamente con cada uno de ustedes. Luego de habernos pues realizado la primera evaluación parcial de este curso el día de ayer, les he de decir, queridos jóvenes, que no he revisado realmente lo más que pude corroborar. Habrá sido que unos 5 o 6 exámenes. El sexto realmente no lo terminé de revisar. Realmente es muy pronto para establecer ni siquiera en este caso ya una tendencia, ¿verdad? Pero al menos los 5 exámenes, porque el sexto no, sinceramente no lo terminé de revisar. Los 5 exámenes que revisé pues no tenían mala puntuación, ¿verdad? De los 5 exámenes hubieron 22, 27, 25. El más alto que revisé hasta el momento, ¿verdad? El más alto que revisé hasta el momento fue un 28. Entonces, creería yo, queridos jóvenes, que sí se mantiene esa forma de calificación, se mantiene esa calificación, más o menos estaría pensando yo en un promedio de entre 27 o 26 puntos, pensaría yo, ¿verdad? Ya creo que cada uno de ustedes sabe precisamente cómo le fue. Las preguntas que se realizaron en este caso eran exclusivamente de lo que ya habíamos nosotros analizado en todas las diapositivas, ¿verdad? Y como les insistí en ese punto, únicamente hubieron 2 preguntas adicionales, que era su nombre completo, su número de carnet, las cuales, pues en este caso, me sirven únicamente para corroborar que efectivamente son ustedes como usuarios los que están realizándose la evaluación, ¿verdad? La parte importante de esta parte sería proceso posterior del examen es si alguien no se realizó su examen, ¿verdad? Si alguien no se realizó su examen, es decir, o sea, voy a ser claro en este punto, si alguien ingresó a la aplicación por X o Y motivo tarde o ingresó y faltan 5 minutos o solo puede hacer 5 minutos, o sea, si se tiene registro de que haya ingresado al examen, no puede ser factible un examen de extemporáneo, ¿verdad? En este caso, porque ya usted ingresó a la prueba y hay constancia de la misma, ¿verdad? Ahora bien, si no se realizó la prueba, por favor, tiene a partir del día de hoy 3 días hábiles, entiéndase el día de hoy, el día de mañana y el día lunes, para hacer su solicitud de examen extraordinario. Lo puede hacer del día de una vez hoy, cuando termine la clase, ¿verdad? Y soy bien claro, estimados jóvenes, se lo dije desde un inicio, la única justificación sería una justificación médica o una justificación por alguna razón muy urgente, ¿verdad? Al fin de cuentas puede ser un fallecimiento de un familiar muy directo y ahí estaría la constancia para poder en este caso solicitar la evaluación extemporánea. Y la evaluación extemporánea, ¿verdad? Lo hago yo en vivo, aquí hago una sesión únicamente con las personas que la soliciten y les hago en este caso las preguntas respectivas, pueden ser 15, pueden ser 30,
pueden ser 20 preguntas, ¿verdad? Pero las hago aquí en vivo para que lo sepan, ¿verdad? En este caso, si fuera el caso que alguien necesite su prueba extraordinaria, después creería yo, ¿verdad? Que lo haría la otra semana. Yo les indicaría la fecha sería después del horario del curso el cual yo lo hago, ¿verdad? Entonces, esa sería la situación, ¿verdad? Marc, gusto saludarle, muy buena noche, le escucho. Marc, ¿no? Ok, bueno. Entonces, vean, queridos jóvenes, de todo corazón, espero, queridos jóvenes, que les haya ido lo mejor posible, ¿verdad? El examen no tenía tanto contenido, es más, eran 20 preguntas. Si en este caso ustedes hayan dado una lectura, hayan profundidad en el estudio, no creía que haya sido una prueba realmente difícil, ¿verdad? Es más, en el área de falso verdadero únicamente tenían que estar conscientes de que estaban dando lectura, ¿verdad? Y si con una o dos veces que hayan podido leer sus anotaciones, creería yo que era suficiente para poder responder, ¿verdad? Entonces, insisto en este punto en el cual no he revisado, realmente es una minoría, son 5 exámenes, el sexto lo comencé a ver, pero no lo terminé. Pero ya creo yo que andará en un 26 o 27 el promedio, ¿verdad? Ya cada uno sabrá cuánto tendrá. En el caso de los resultados, yo me llevo más o menos una semana, pienso yo, ¿verdad? Para poder revisar todas las evaluaciones. En este curso eran 103 personas las que se sometieron al examen, ¿verdad? Entonces son 103 exámenes que tengo que corroborar. Yo pensaría, si fuera factible, dentro de una semana, el próximo jueves, estarles dando nota y lo haría por la plataforma oficial, pero en este caso es la cartera virtual y pues yo les informo, ¿verdad? Yo les informo el próximo jueves y eh, ya es factible después de clases puedo revisar, ¿verdad? El semestre pasado la cartera virtual tenía un poco el inconveniente que no se actualizaba de forma inmediata. Es más, el enlace creo que era el que no se actualizaba porque la cartelera en cuanto uno suba su nota es inmediato el backup de la información. Entonces, pero esto se solucionó, tengo entendido, en el transcurso del semestre pasado, entre segundo y final. Y a partir del examen de los resultados del segundo parcial, ya pueden ustedes ver inmediatamente en cuanto uno publica. Entonces, creería que así sigue la misma situación. ¿Verdad? Es más, no sé si de los exámenes que ya se realizaron ya hay publicadas notas, pero como les insisto, esperaría que no haya ningún inconveniente en eso, porque el semestre pasado sí hubo, nosotros nos enviaron un enlace directo para que el estudiante pueda revisar. Yo lo publiqué el semestre pasado por Classroom para que puedan revisar en cuanto uno subía la nota, porque la cartera virtual se actualizaba los días siguientes, no era inmediato. Entonces, eso se solucionó, esperemos en ese caso. ¿Verdad? Al fin de cuentas, creo que era una cosa de programación, porque la cartera recibe la nota y debería publicar en el mismo momento, ¿verdad? Entonces, insisto, yo pensaría que una semana de aquí, pues, el reglamento en realidad establece que son 15 días, ¿verdad? Entendidos 15 días hábiles. Nunca me he llevado tanto tiempo, a veces cuando era presencial, cuando estaba haciendo los exámenes presenciales, entre 10 y 11 días, ¿verdad? Ahora la revisión en la computadora es un poco más sencilla. Yo creería que una semana es suficiente el próximo jueves estar subiéndole su nota, ¿verdad? Y yo de cualquier cosita, si en dado caso, recuérdense que no son únicamente la única sección que tengo otras dos secciones asignadas de Introducción al Derecho 2 y pues en total son alrededor de unos casi 750 estudiantes. Entonces, pues es un poco, ¿verdad?, cardíaco esto, pero al final de cuentas, ustedes tienen todo el derecho, así como se examinaron, a hacer su nota lo más pronto posible, ¿verdad? Y estoy en la obligación de hacerlo lo más pronto posible. Entonces, insisto, al final del día de hoy, si alguien desea examen extraordinario, como lo mencioné, con la justificación válida, la solicitud por escrito, amparada en un documento legal, certificación de defunción, una certificación de enfermedad, por ejemplo, ¿verdad? Soy bien sincero, mira, lo dije desde media de clases, certificaciones laborales no aceptan, ¿no? No están dentro del reglamento y tenemos que saber perfectamente o es estudiante o es trabajador, ¿verdad? O sea, es cierto que como
lo hacemos ambos, pero al menos mi evaluación fue suficiente el tiempo y es más, fue a partir de las 19 horas, ¿verdad? Fue a partir de las 19 horas. Yo se los informé mediante Classroom y creería que esa hora pues sea prudente, ¿verdad? En este caso para poderla realizar sin ningún inconveniente, ¿no? Bueno. Voy a compartir el día de hoy, queridos jóvenes, iniciar el tema del segundo parcial. El segundo parcial, y en este caso esto también nos lleva hasta la parte final de este curso. Vamos a iniciar toda la parte procesal. Lo que vimos desde el inicio del día de primer día de clases era una parte sustantiva. Es más, si ustedes les decía, no hayamos visto en ningún momento una definición directa de derecho romano. ¿En virtud de qué? En virtud de que todavía no conocíamos la historia, que no conocíamos ese desarrollo de esa civilización. Fuimos conociendo, fuimos viendo todas las etapas que se van a desarrollar, que se desarrollaron. Vimos el nacimiento propiamente de todas las instituciones y posteriormente ya en este caso vimos ya precisamente una definición del mismo, analizamos las fuentes que le integran, sobre todo la más importante, las fuentes escritas, y por último terminamos en este caso analizando lo que era la ley, ¿verdad? Todo lo que fue la ley romana. En este segundo proceso, segunda parte del curso, en realidad, realmente nos enfocamos más que todo en analizar los distintos procesos judiciales que se realizaron en Roma, ¿verdad? Pero tampoco es que profundicemos específicamente en todas las acciones. El primer proceso es el proceso de las acciones de la ley, que en este caso requiere también el entendimiento que no fue un proceso de un año, de un proceso de años, sino un proceso de siglos que se fue desarrollando y que fueron creando en este caso dentro del concepto de costumbre un proceso que en gran medida no había un único sistema y que posterior a la ley de las 12 tablas se unifica, ¿verdad? En el sentido ya para hacer una forma directa, precisa y constante de cómo, en este caso, llevar los conflictos que surgieran bajo ese aspecto, bajo un ambiente del derecho romano, ¿verdad? Entonces, no vamos a ver tampoco todas las acciones que hay dentro del derecho romano, sería imposible que nos dé tiempo, ¿verdad? Es más, la verdad es que si lo quisiéramos hacer de esa forma, en realidad nos llevaría al menos unos 8 o 10 meses para poder ver precisamente cada una de las acciones de la ley. Pero vamos a hablar en este caso de formas generadoras de cómo se dio el proceso judicial, ¿verdad? A fin de cuentas, es un proceso judicial que tiene su importancia en el sentido de que nos dio la evolución a nuestro proceso judicial en la actualidad. Pero ya es un proceso, los procesos judiciales que en este caso han dejado de tener existencia, de tener prevalencia y por tal motivo pues ya no se ejercen, no se ejecutan, pero sí en este caso son los antecedentes de los procesos judiciales modernos. Entonces de ahí versa mucho su información, de ahí versa mucho su importancia. Otro aspecto muy importante, queridos jóvenes, que debo también hacerles ver es que generalmente se establecía que lo difícil de la comprensión del proceso judicial romano es que aún estamos en nuestra primera etapa de formación como estudiantes de derecho. No hemos en este caso analizado ni siquiera las bases del proceso judicial o de los procesos en general, ¿verdad? Es más, eso lo vamos a ver el siguiente semestre, analizando teoría del proceso, analizando, por ejemplo, teoría del Estado, analizando derecho constitucional. Pero, pues en gran medida, lo importante es saber determinar, ¿verdad?, que cuando se incumple un derecho sustantivo, existen mecanismos de solución de conflictos para poder, en este caso, velar por ese derecho incumplido, ¿verdad? Así como en nuestra sociedad se realizan, también cuando está vigente Roma, ¿verdad? En este caso la sede romana, en ese sentido también se ejecutó, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar inicio con este primer tema, aquellos jóvenes. ¿Qué es en este caso el tema del proceso civil en el derecho romano, ¿verdad? Pero vamos a iniciar con un punto para que vayamos estableciendo entendiendo, ¿verdad? Yo siempre digo que antes de analizar un tema, tenemos que poder comprender las palabras generadoras del mismo.
¿verdad? Entonces, vamos a ir haciendo unas preguntas, ¿verdad? Que con sus palabras, ¿verdad? En este caso lo que deseo es la participación de ustedes, con sus palabras puedan responder, ¿verdad? Entonces, les agradecería que puedan hacerlo levantando la mano, tomando el micrófono o haciéndolo por medio del chat, ¿verdad? Primera pregunta que hago a ustedes en la concurrencia. ¿Qué es un proceso de forma general? No sean muchos. Gracias, Gaby, muy amable. Kimberly, le escucho. Buenas tardes, compañeros. Mucho gusto. Licenciado, pues un proceso es algo que se inicia, digamos, puedo poner un ejemplo cual Sí, sea. por favor, por favor. Digamos, si vamos a cocinar, a hacer un pastel. Entonces, iniciamos el proceso con la harina, con los huevos, luego los moldes, luego meterlo al horno, el tiempo que se hornea y luego que ya está, finalizar el proceso. Perfecto, gracias. Gracias, muy amable Kimberly. Igualmente Gaby, Carlos y Mark, muy amable por sus respuestas, tienen toda la razón, ¿verdad? Al final de cuentas, es una serie de etapas, es una serie de pasos, es un conjunto de distintas situaciones, de distintas acciones, de distintas formas que van a tener un fin, que tienen un determinado fin, que tienen en este caso ese proceso que nos va a llevar a lograr algo, ¿verdad? Un proceso, ¿verdad? Todo lo que lleva un fin, dice Swiggy, muy amable a ustedes, ¿verdad? En este caso sí, o sea, al fin de cuentas, un proceso viene siendo un conjunto de etapas, un conjunto de pasos para lograr alcanzar un fin determinado. Perfecto, ¿verdad? Ahora bien, la palabra civil, ¿qué es civil? ¿Qué es la palabra civil, jóvenes? Por favor, no tengan miedo. Xiomara, usted un saludable, gracias. Buenas tardes, licenciado. Un civil es una persona, un ciudadano. Correcto, muy amable. En forma general, ¿verdad? Gracias, Anthony, igual Carlos, ¿verdad? Podemos hablar que en este caso es, si en forma general la civil se le denomina a un ente, ¿verdad? Un ente capaz de ser sujeto de derechos sobre se llama persona. Sí, correcto, vamos a eso, ¿verdad? También tiene distintas acepciones, ¿verdad? También habitantes, dice Nora, muy amable, ¿verdad? Lo que ocurre, ¿verdad? En este caso es que viene la palabra, ¿de dónde viene la palabra civil? De civilización, ¿verdad? La civilización es un conjunto de personas, ¿verdad? Integrada en este caso. Bueno, entonces, como bien decían sus compañeros, ¿verdad? ¿Qué sucede también con las otras acepciones que tiene en este caso el concepto civil? También puede ser establecido como una rama del derecho, ¿no? Es más, los jóvenes en este caso, ustedes van a observar este suceso, ¿verdad? Venimos de hablar de de todo el derecho en forma general. Es más, muchos de ustedes se preguntarán y me hacían la pregunta el semestre pasado, pero bueno, mire, ¿por qué estamos estudiando otras ciencias, ¿verdad? Que en gran medida, decían ellos, y me preguntaban, ¿verdad? No tienen relación con el derecho. Pero bien, lo que ocurre es que a fin de cuentas son ciencias sociales, ¿verdad? Que de una u otra forma se interconectan para velar, analizar, establecer y determinar al ser humano en su relación con sus semejantes. Bueno, dentro de eso, lo que ustedes van a observar es que primero y segundo semestre en realidad estamos analizando y por eso son tan importantes porque son los pilares de nuestro conocimiento, ¿verdad? O sea, es más, aspectos generales del derecho ya no van a ustedes a volver a analizar, ¿verdad? Lo volverán a analizar en este caso si siguen luego una maestría, un doctorado, ¿verdad? Pero aspectos generales del derecho no. ¿Por qué? Porque luego de este segundo semestre, cuando ya pasan a su tercer semestre, que ya están en el área profesional, ya ustedes comienzan a analizar las áreas del derecho de forma individual, civil, penal,
que son los dos primeros que comienzan a analizar, luego constitucional, que es con derecho constitucional, ¿verdad? Tercer semestre, así seguiría. Así vamos a continuar. Entonces, bajo un aspecto general también, es una rama del derecho, y una rama del derecho unificadora, porque mucho de nuestro derecho civil guatemalteco, la mayoría de las instituciones, fueron creadas y evolucionaron en el derecho romano, ¿verdad? Entonces, si nosotros unimos esas palabras, proceso civil, ¿verdad? Lo que indica es que es un conjunto de etapas enfocadas, ¿verdad?, en el ser humano. Lo único que aquí está la siguiente parte, ¿no? Esa serie de etapas enfocadas en esa relación humana en un determinado derecho. ¿Y cuál es? En ese conjunto de normas que se aplicaban en la civilización romana, ¿verdad? Es un conjunto de etapas que van a servir al ser humano en sus relaciones jurídicas amparadas en el área del derecho romano, ¿no? Bueno, bajo ese aspecto, entendiendo ya de dónde a qué vamos a ir analizando, de dónde van a provenir todos estos temas, podemos establecer, que el primer elemento importante de los procesos civiles, sobre todo procesos del derecho romano, eran los llamados regímenes de las acciones. El régimen de acciones en este dado comprendía no solo la forma de organizar judicialmente, ¿verdad?, el Estado romano, sino también el procedimiento de aplicar la norma jurídica, ¿no? Bueno, en Introducción al Derecho 1, el semestre pasado, analizábamos la organización del organismo judicial, ¿verdad? Recuérdense que yo les decía que habían dos tipos de organización. Una organización administrativa y otra organización jurisdiccional, ¿no? Cuando hablamos de la organización jurisdiccional, nos enfocamos en cómo se organizan los distintos juzgados, cómo se organizan los distintos, en este caso, entes de administración de justicia. En forma sencilla, ¿verdad?, recordando ese tema, hablábamos de lo que era juzgado de paz, juzgado de primera instancia, sala de corte de apelaciones, luego veíamos en este caso ya precisamente las salas de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y así íbamos estableciendo esa jerarquía de organización jurisdiccional, ¿no? Entonces, no es de la noche a la mañana esto se les haya ocurrido a los magistrados o a los diputados y que el organismo judicial haya llevado ese proceso de administración y organización de esa forma. No, lo que ocurre es que también venimos de un proceso evolutivo en el cual los romanos inician con esa formalización a organizar a sus distintos entes de administración de justicia. Y cómo iba a ser la aplicación, en este caso, de los distintos reglamentos o distintas formas de conductuales, y si en dado caso no se respetaba, cuál sería el proceso para obligar el respeto, ¿no? Insisto, como lo vuelvo a decir, los romanos tienen tanta importancia porque fueron quienes instituyen las principales instituciones del derecho en un ambiente de carácter privado, ¿verdad?, que también eso conllevó posteriormente el desarrollo del derecho público, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que precisamente debe tener un nacimiento, una raíz. Veíamos en el semestre, en las clases pasadas, las fuentes de donde se deriva. Entonces, para llegar a ese proceso de creación, debió haber, en este caso, una formalización, una creación, una evolución de estos procesos. Entonces, inicialmente vamos a ver este régimen de las acciones. Como les insisto, ¿verdad?, en este caso, no vamos a ver, ¿verdad?, en este sentido, si ustedes quieren, en el libro de la doctora Sandoval, están todas las acciones, bueno, y todavía faltan, les soy bien sincero, están clasificadas, ¿verdad?
pero tampoco vamos a detallar de cada una de ellas. En realidad hay muchas de las cuales desaparecieron con la civilización romana, nunca más se volvieron a ejecutar. Entonces, no es prudente analizarlas de profundidad porque la verdad es que no tendría razón de ser, ¿no? O sea, tampoco es que estamos aquí haciendo una maestría de derecho romano, ¿no? En este caso. Lo que me importa, insisto, es que entendamos que luego de la creación de la norma, de la creación de la institución, de la regulación de la conducta, al no, en este caso, respetarla, al infringirla, existe un proceso para obligar al individuo a que cumpla su respectiva relación jurídica, ¿verdad? Bueno, ahora bien, pero antes de entender este punto, siempre inicio con estos temas que muchos de ustedes recordarán, ya analizamos en Introducción al Derecho 1, pero siempre me gusta comenzar con estos temas porque quiero que comprendan bien que una es el derecho sustantivo y otra es el derecho procesal. En este caso es el sustantivo, la que crea la norma jurídica, la que crea la institución, el concepto, ¿verdad? Y al no ser respetado están los procesos para obligar al individuo, ¿verdad? Y dentro de ese aspecto hay elementos formales que son muy propios del ámbito procesal, ¿verdad? Entonces, inicialmente tenemos que establecer que hay dos tipos de normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, es más, podríamos nosotros recordar qué era, a fin de cuentas, la norma jurídica, ¿verdad? Pero bueno, no les digo, ya les queda eso para hacer un poco de memoria, que era, a fin de cuentas, una norma jurídica. Las normas jurídicas, ¿verdad? Bajo un aspecto general, que pueden ser de dos tipos: sustantivas o procesales, ¿verdad? Las sustantivas son aquellas que explican, que crean, que definen a una norma jurídica. Y las procesales, en este caso, establecen la forma en la cual se aplicará la parte sustantiva a casos concretos. Es decir, ese conjunto de pasos para la aplicación de las normas como tal. Lo que vamos a ver ahora en este segundo parcial es precisamente normas, al fin de cuentas, normas procesales o un proceso judicial como tal, ¿no? Pero hay elementos muy importantes porque vamos a ir hablando de lo que es el actor, de lo que es el demandado, de lo que son los medios de defensa. Entonces, sí es importante y prudente poder analizar esos temas, aunque, les soy bien sincero, ya ustedes los vieron en Introducción al Derecho 1, ¿verdad? Es más, los recuerdo al inicio en mis cursos que doy en estas dos secciones, los recuerdo con las primeras clases, pero pues me es prudente volverlo a recordar con ustedes para que nos quede claro. Al final de cuentas, partimos de tener ese derecho, ¿verdad?, para ejercer y solicitar que se ejerza frente al Estado, ¿verdad?, esa obligación incumplida. En tal sentido, nos encontramos ante la acción. ¿Qué es una acción? Viene siendo una facultad, viene siendo un poder, ¿verdad?, en el cual una persona se siente provisto del mismo para que solicite ante un órgano jurisdiccional que se cumpla su pretensión. En tal sentido va a exponer cuál es esa pretensión, va a exponer por qué razón se llegó a realizar el negocio jurídico, va a exponer cuáles son en este caso sus medios de prueba y, sobre todo, lo más importante, hacer ver el derecho incumplido, el derecho que en este caso fue violentado. ¿Por qué? Porque recordemos, jóvenes, que nosotros nos encontramos, y ven esa nueva palabra, en una civilización. Cuando hay un negocio jurídico, cuando hay un acuerdo de voluntades, no podemos, por la fuerza, obligar al sujeto a que cumpla su obligación, ¿verdad? O sea, no podemos hacerlo. No tenemos la calidad para ejercer esa fuerza
¿Por qué? Porque si lo hacemos, simple y sencillamente estamos violentando un derecho y en tal sentido, ¿verdad? O sea, podría, si lo hablamos en nuestra época actual, cometer una falta, cometer un delito, el cual simple y sencillamente no está amparado en que él no me cumplió y por eso vine y accioné de esta forma. No puede realizar, en este caso, acciones físicas, morales, intelectuales o de ningún tipo en contra de esta persona que no ha cumplido, más que lo que establece la ley. ¿Y qué establece la ley? Hacerlo mediante un proceso judicial, ¿no? Ahora bien, este es uno de los procesos que quiero que vayamos entendiendo. Tenemos que tener esa calidad para solicitarle al órgano jurisdiccional y exponer para que se cumpla ese derecho vulnerado, ¿verdad? Yo les decía hoy, por ejemplo, este día, ¿verdad? Fui al juzgado, a los juzgados laborales allá por la zona 10 y había hecho una solicitud, ¿verdad? Un muchacho junto con sus hermanos, en pandemia su padre falleció. Era un agente de tránsito de la empresa, bueno, de la Municipalidad de Guatemala, ¿verdad? Y pues fallece a raíz de COVID y en este caso, pues imagínense ustedes, ya tenía alrededor de unos 11 años, me parece, de trabajar, si no me equivoco, 11 años de trabajar como agente de Metra. Y pues en este caso tenía el derecho de sus prestaciones y tanto de una forma irrenunciable, independientemente aunque él se hubiera ido del trabajo o lo haya sido despedido o lo que ocurrió, que al fin de cuentas falleció. Bueno, este dinero en este caso pues no va a caer en el aire, sino que lo pueden reclamar sus familiares directos, ¿verdad? Se le considera a este proceso un incidente post-mortem, ¿verdad? Incidente de reconocimiento de herederos post-mortem, que es muy distinto, insisto, es muy distinto al tema del proceso judicial, del proceso de sucesión, muy distinto. Aquí lo que estamos solicitando es que se nos reconozca la calidad para tener el derecho de pedir, ¿verdad? Bueno, entonces necesitamos el incidente post-mortem, eso fue hace 2 años. Hace 1 año dieron con lugar el incidente post-mortem reconociendo, ¿verdad?, la calidad que tenían los hijos, ¿verdad?, como herederos del causante. Eso fue, si no me equivoco, en junio del año pasado, ¿no? Les solicito la certificación, porque la MUNI no, en este caso lo que quería la MUNI en realidad es pagarle a quien corresponda, hipotéticamente, se puede decir pagar, ¿no? Te les voy a contar por qué. Bueno, entonces lo que le solicitan es que se hiciera el incidente, se reconociera a ellos como los herederos del causante y pues en este caso pagarles conforme esa resolución judicial. Bueno, el año pasado se hace la resolución judicial, se solicita la certificación, se les entrega. Yo me recuerdo haberse entregado más o menos como en el mes de noviembre, porque aparte de todo el juzgado cometió un error garrafal. Al momento de hacer la resolución final, consignan que el nombre de la persona que falleció es el nombre del hijo, el que había solicitado. Pues, a todas luces es un error garrafal y solicito en este caso pues que se haga la rectificación de oficio, porque no es nuestro problema, fue error del juzgado. Se llevaron otros 3 meses para realizar esa corrección y me dan entregando ya la certificación como en el mes de noviembre. Bueno, en el mes de noviembre yo le entrego la documentación a mi cliente para que vaya a la MUNI, ¿verdad?, para que le pague. Bueno, hasta ahí me quedé el año pasado. ¿No? Yo pensé que ya para diciembre o enero ya le habían pagado. Más o menos él me busca en el mes de febrero de este año y me indica que después de 3 veces que ha solicitado le han pedido una cantidad de documentos como certificado de nacimiento, de defunción, de DPI, etcétera, ¿verdad? No le han pagado. ¿Y qué podemos hacer? Entonces yo le dije, mire, realmente aquí lo que se reconoció es su derecho, o sea, se les reconoce la facultad, ¿no? Se les reconoce ese poder en virtud que efectivamente ustedes son hijos.
porque el juzgado no emitió una declaración sobre cuánto debiera pagársele, porque tampoco estamos iniciando un proceso de ordinario, por ejemplo, en el cual el juzgado hace una liquidación de cuánto le van a pagar, sino que solo la MONI nos solicitó solo que se reconociera la calidad que ellos tienen para pedir y exigir en este caso lo que le correspondía al señor. Bueno, entonces yo vine y le dije, mire, tenemos dos opciones. Bueno, en realidad tres, pero la tercera ya sé que es en vano. Tres opciones. Una, solicitarle nuevamente al juzgado que emite una resolución, ¿verdad? Indicando o solicitando a la municipalidad las razones por las cuales no ha pagado. Segunda, evitarnos esta resolución porque realmente posiblemente la daban con lugar o la daban sin lugar. De una vez iniciar el ordinario laboral, que es, para que me entiendan, es como cuando uno lo despide y no le pagan sus prestaciones. Entonces inicia un proceso judicial para obligar al patrono a pagar. Lo que pasa es que para que ellos pudieran tener el derecho, se les tenía que reconocer, ¿verdad?, esa calidad, porque ellos no eran los trabajadores, que fue lo que ya se hizo, que pensamos que con eso pues ya era para la MONI. Y la tercera opción era prácticamente ir a robarle a la MONI que nos pagara, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, iniciamos con el primero, o sea, solicitándole al juzgado que emitiera una resolución, pues solicitando nuevamente el pago y el reconocimiento nuevamente como los herederos del causante. Y olvídense, le dije, miren, ¿para qué vamos a ir a pedir a la MONI? Pero la MONI nos va a poner atención, ¿verdad? Simplemente me van a decir lo mismo que han dicho él, que ya está el dictamen, pero que simplemente el consejo no aprueba el pago. Bueno, sin ir tan lejos, vean, eso fue en febrero. Imagínense ustedes, marzo, abril, mayo. En junio volví a solicitar nuevamente a ver si ya se podía, que haya pasado todos estos meses y no nos habían indicado nada al juzgado, después de estar yendo a procurar. El juzgado tuvo muchos inconvenientes, no hay un juez fijado ahí, están alternativos varios jueces. Y pues lo último que en este caso me acaban de resolver, que fue lo que fui hoy, es de que pues no ha lugar la solicitud indicada en virtud de que corresponde ya el proceso ordinario, ¿no? Una forma sencilla. Entonces yo le llamo a mi cliente, ¿verdad? Le digo, mire, usted tiene la facultad, fue lo que le indiqué, y vamos en este caso a hacer la petición, a exponer su pretensión al órgano, en este caso correspondiente, porque de una u otra forma ya no le van a pagar. Pero miren la diferencia, ¿verdad? O sea, lo que le correspondía al señor realmente eran como unos 30,000 quetzales, pienso yo que era el señor, yo hacía un cálculo de unos 30,000 quetzales, que era lo que le correspondía. Y ahora, por ejemplo, yo estimo, ¿verdad? Porque vamos a cobrar daños y perjuicios, también en este caso el tema del aguinaldo, bono 14, y al fin de cuentas vamos a ir viendo cómo apoyamos a nuestro cliente. Yo esperaría que hacemos una demanda por unos 100,000 quetzales, ¿verdad? Pero vamos a esto, o sea, yo sí fui claro, un juicio ordinario laboral, mínimos año y medio, ¿no? Entonces imagínense ustedes, eso comenzó en el 2021, al 2025 posiblemente encuentre ya solución, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el simple hecho de la negativa de un pago que le correspondía al señor en virtud del trabajo que él tuvo, ¿no? Y al no estar él por el fallecimiento, pues le compete a sus hijos. Entonces vamos a esto. Ellos no tenían acción, ellos no eran actores. El actor era el señor. O sea, si él hubiera despedido, hubiera renunciado, él tiene la calidad para exigir su pago. Al momento de fallecer, primero lo que buscamos es el reconocimiento de sus hijos para que tuvieran esa calidad, esa facultad para ser actores. Entonces, lo que corresponde ahora es iniciar el proceso, incitar el proceso como tal. Que al final de cuentas, como bien decía en el principio, va a ser un conjunto, ¿verdad?, de etapas para llegar a un fin determinado. Entonces la idea es eso, ¿verdad? Yo fui claro con él y le dije, mire, lo que lamento mucho, ¿verdad? Él esperaba que le tuviera buenas noticias. Yo realmente era muy escéptico, ¿verdad?, de que tuviera muy buenas noticias. Yo fui claro con él, ¿verdad?, en ese sentido. Mire, lo que no quiero es llevarlo al juicio ordinario, porque sé que es 1 año y medio, 2 años mínimo. Pero si lo tenemos que hacer de esa forma, pues hagámoslo de esa forma, y al fin de cuentas va a ser beneficio para usted porque va a tener más para usted, para sus hermanas, ¿verdad? Y bueno, insisto. Entonces vean
vamos a esto. Esta es la idea básica de tener, en este caso, esa acción, de tener esa facultad. Si él no hubiera incitado el incidente post-mortem, no tendría la calidad para solicitar, en este caso, el proceso ordinario, porque no hay ese reconocimiento. Nos diría el juzgado, pueda en este caso, que previo a darle trámite al juicio ordinario, simple y sencillamente que se le reconozca la calidad con la cual actúa, porque en virtud que no eran los trabajadores, ¿no? Hay otros trabajos, hay otras entidades privadas que con el reconocimiento, yo tengo un conocido, ¿verdad? El padrino de mi hijo, por ejemplo, él es jefe de recursos humanos de una entidad realmente algo grande, ¿verdad? Y él me decía, porque en este caso le comenté este caso, ¿verdad?, de la negativa de la municipalidad de todavía, ellos mismos incitaron el incidente, lo hicimos y no pagan. Me dice, mira, me dice, en donde yo estoy, de donde estoy yo, cuando muere un trabajador, y con la simple declaración del juzgado laboral, donde ya le reconoce el derecho que tienen los herederos, ¿verdad?, en este caso los hijos o la esposa, a solicitar, hacemos el pago, ¿verdad? Se evitan problemas al fin de cuentas, ¿verdad? Pero es muy distinta a la entidad pública. La entidad pública es un poco más rogada en ese sentido. De que pagan, tarde o temprano, pero cuesta, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer de conocimiento? La pretensión. Hay dos temas y dos puntos, dos conceptos que yo siempre quiero que se entienda claramente. No es lo mismo pretensión que petición, ¿verdad? Petición es cualquier tipo de acto que el sujeto de derecho le hace al Estado bajo cualquier ámbito, no necesariamente bajo un ámbito judicial, no jurisdiccional. En ese sentido, por ejemplo, donde el sujeto solicita al RENAP, por ejemplo, la entrega del DPI. Esa es una petición. Donde el sujeto solicita al registro de la propiedad una certificación de una propiedad. Es una petición, ¿verdad? Estamos solicitando a la autoridad pública, ¿verdad?, y esta se encuentra obligada a responder. Es más, recuérdense que, por ejemplo, cuando están aquí las manifestaciones, muchos de ellos en este caso hacen, y estamos amparados en el derecho de petición. Ok, ¿qué es el derecho de petición? Ya no responden, ¿verdad? Porque en este caso sí, es un derecho constitucional, donde a sujetos, a los ciudadanos, se les permite la solicitud ante o el planteamiento de una solicitud ante la autoridad pública y que sea respondida, o sea, una respuesta de conformidad con la ley, ¿verdad? Entonces es una petición cualquiera. Por ejemplo, las personas que van a estar al final del día de hoy haciendo la solicitud de examen extraordinario, es una petición, no es una petición. O sea, es en cualquier ámbito. Cuando es una petición, cuando no es una solicitud, ¿no? La pretensión también viene siendo una solicitud, pero la diferencia es que no es en cualquier ámbito, es precisamente ante una reclamación jurídica y solo puede hacerse ante un órgano jurisdiccional, es decir, ante un juzgado. O sea, la pretensión es mi solicitud ante un órgano jurisdiccional. La petición puede ser cualquier solicitud ante cualquier autoridad pública, ¿verdad? Es más, vean las diferencias. Por ejemplo, y aún haciéndolo en juzgado, para que me comprendan, es muy distinto. Por ejemplo, un memorial donde solicito el inicio de un proceso ordinario, o sea, es decir, estoy solicitando y estoy manifestando mi pretensión, que es muy distinto hacer un memorial donde solicito una certificación de un proceso. Ahí estoy haciendo una petición porque no estoy incitando o estoy manifestando una reclamación jurídica. No, eso ya terminó. Lo que estoy ahora solicitando es una certificación de la resolución judicial, que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, ahí es en este caso donde podemos ir comprendiendo esa diferencia. La petición puede ser cualquiera, en cualquier acto. Sobre todo van muy encaminadas en actos administrativos. La pretensión son actos jurisdiccionales, ¿no? Bueno, lo mismo que estamos tratando en este momento fue desarrollándose inicialmente en derecho romano. La diferencia es que tampoco estuviera esa diferencia total, o sea, evolución. Al fin de cuentas eran solicitudes. Conforme evolucionó el derecho, pues ya es más comprensible, ¿no?
La siguiente, en este caso, y bien dice, el actor actúa, es decir, hace de manifiesto su pretensión. Y entonces el demandado, ¿qué es lo que puede hacer? El demandado exceptúa, es decir, realiza un medio de defensa en el cual, como demandado, yo expongo, ¿verdad? Y objeto la pretensión del actor, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que busco es defenderme, ¿no? ¿Cómo me defiendo? Por medio de las excepciones. Insisto, este punto es como que estamos tratando teoría del proceso, como que estamos viendo procesos en temas generales, pero me gusta darlo en virtud de que entendamos cómo es la diferencia con el ámbito sustantivo, ¿verdad? ¿Qué tipo de excepciones hay? Las prejudiciales, que también son llamadas previas, el Código Procesal Civil y Mercantil las contempla, ¿verdad? Es más, no es proceso de la clase analizarlas, ni siquiera tendrás que estar en este caso hablando de las excepciones prejudiciales, pero insisto, lo hago para que entendamos, ¿verdad? Porque los actores en el derecho romano inicialmente tampoco es que se puedan defender en gran medida, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Estas excepciones se responden al momento de la contestación de la demanda, ¿verdad? Lo que pretende en este caso hacer ver es que se haga un juicio y se diluya el juicio de una manera más efectiva. Es decir, que si se planteó la demanda en un juzgado no competente, que se envíe al juzgado competente. Si el actor al momento de hacer su demanda no tenía la calidad para hacerlo, que en este caso no se le dé trámite, etcétera, ¿verdad? Son contestadas o son propuestas, perdón, en la contestación de la demanda. Y están luego las perentorias, que pueden oponerse en cualquier momento del proceso, pero estas en este caso se van a responder en sentencia y lo que buscan es dar por finalizado totalmente el proceso. Esos son los mecanismos de defensa que tenemos como demandados, ¿no? Bueno, y luego, bueno, esto si quieren, esta última diapositiva la voy a dejar yo para la próxima clase, ya para ir en este caso viendo la división, ¿verdad? Entonces, me voy a quedar hasta acá, ¿verdad? Insisto, este punto inicial del tema de este segundo parcial lo hago ver para que entendamos esa diferencia de los procesos del derecho sustantivo y los procesos amparados en el derecho adjetivo procesal, ¿verdad? Una cosa es el actor, otra cosa es el demandado, una cosa es la acción, muy distinta la petición con la pretensión e insisto, el momento que tenemos nosotros para como demandados defendernos, que son las excepciones, ¿verdad? Pregunto si hay alguna duda, algún comentario. ¿Estamos bien? Bueno, de todo corazón deseo que les haya ido lo mejor posible el día de ayer, queridos jóvenes, y que el examen que tienen mañana todavía de introducción al derecho, pues todavía culminen con éxito sus primeros parciales de este segundo semestre. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Pregunto ahorita en vivo si hay alguien que quiere hacer examen extraordinario. Que hable ahorita, cae para siempre, diría en la boda. ¿No? Bueno, ha sido un placer estar con ustedes, queridos jóvenes. Buenas noches. Nos encontramos nuevamente la siguiente semana. Saludos. Nos vemos. Nos vemos. Igualmente, buenas noches. Buenas noches.